Recuerdo ese día con tanta claridad, aunque solo tenía 6 años. Mi nombre es Julie, y ese día cambió todo para mí. Papá había salido de viaje de negocios, así que solo estábamos mamá y yo en casa. Estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando sonó el timbre. Mamá se apresuró a abrir la puerta, y su rostro se iluminó al ver quién estaba allí. Julie, querida, ve a tu cuarto y juega, me dijo, con la voz emocionada. Hice lo que me dijo, pero mi curiosidad pudo más. Me asomé por la esquina y vi a un hombre alto que no conocía. Mamá estaba metiendo ropa en una maleta rápidamente, más rápido de lo que había visto antes. Cerró la maleta con un zipper y se dirigió hacia la puerta. Salí de mi escondite, sintiéndome confundida y asustada. Mamá, ¿a dónde vas?, pregunté. Debo irme por un tiempo, cariño, dijo, sin mirarme. Sé una buena niña con papá, ¿de acuerdo? Entonces se fue, sin un abrazo ni un beso de despedida, solo el sonido del coche alejándose. Me quedé junto a la puerta, esperando a que volviera, pero no volvió. La casa se sentía enorme y vacía. A medida que oscurecía, me sentía cada vez más asustada. Intenté encender las luces, pero era demasiado pequeña para alcanzar los interruptores. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, y empecé a llorar. Mamá, papá, grité, pero nadie vino. No sé cuántos días pasaron, tenía hambre y sed, y la oscuridad parecía llena de monstruos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me acurruqué en una esquina, temblando de miedo. Finalmente, escuché voces afuera. Nuestra vecina, la señora Jarome, estaba hablando con alguien. He estado escuchando a un niño llorar durante días, dijo. Estoy preocupada por si algo anda mal. La puerta se abrió de golpe, y de repente la casa se llenó de gente, oficiales de policía, vecinos y, finalmente, mi papá. Jen, gritó, levantándome en brazos. Oh Dios, Julie, lo siento tanto. Lo abracé con fuerza, llorando de alivio. Sobre su hombro, vi a un policía sosteniendo una nota. Señor James, dijo el policía seriamente, creo que debería leer esto. Papá me bajó con cuidado y tomó la nota. A medida que la leía, su rostro cambió. De repente parecía mucho más viejo, como si los años hubieran pasado en solo unos momentos. Ella se ha ido, susurró. M se ha ido, nos dejó. Las siguientes semanas fueron un borrón. Papá se tomó un tiempo libre en el trabajo para quedarse conmigo. Tuvimos muchas visitas, parientes, amigos y una amable señora que papá decía que era psicóloga infantil. Jen ha pasado por una experiencia traumática, le dijo la psicóloga a papá. Es normal que esté asustada y ansiosa después de lo que sucedió. Y yo estaba asustada. No podía dormir sin una luz encendida. La oscuridad me aterrorizaba. Entraba en pánico cada vez que papá tenía que salir, temiendo que él también no volviera. El miedo nunca desapareció realmente. Se convirtió en parte de quien era, como mi cabello castaño o mis ojos verdes. Me convertí en Julie James, la niña cuya madre la dejó, la niña asustada de la oscuridad, la niña que siempre se preocupaba por ser abandonada. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la vida comenzó a sentirse normal otra vez, pero era una nueva normalidad. Papá y yo aprendimos a navegar esta nueva vida sin mamá. Él practicaba trenzar mi cabello. Al principio, no era muy bueno, pero mejoró con el tiempo, y yo aprendí a preparar su café justo como le gustaba. Todo cambió cuando papá conoció a Lauren. Tenía 8 años cuando él me la presentó. Lauren tenía ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda de inmediato. En las semanas siguientes, Lauren se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. No intentó reemplazar a mamá, lo cual aprecié mucho. En lugar de eso, encontró su propio lugar en nuestra pequeña familia. Un día, escuché a papá hablando por teléfono con Lauren. Creo que es el momento. Lauren, ¿te mudarías con nosotros? Lauren se mudó una semana después. No intentó ser mi mamá, pero se convirtió en algo igual de importante, una amiga. Me ayudó con mis tareas. Trenzaba mi cabello mejor de lo que papá podía hacerlo, y siempre se aseguraba de que hubiera una luz nocturna en mi cuarto. Con el paso de los años, otras cosas también cambiaron. La empresa de papá se volvió exitosa, y pronto nos mudamos a una gran casa nueva en un vecindario elegante. Yo tuve mi propio cuarto con un closet grande y vista a la piscina del patio, pero algunas cosas siguieron igual. Todavía dormía con una luz nocturna, aún me preocupaba cada vez que papá iba de viaje de negocios, y a veces, en la madrugada, lo veía mirando viejas fotos de mamá.
Mi cumpleaños número 11 empezó como cualquier otro día. Me desperté con el aroma de pancakes, un regalo especial de cumpleaños de Lauren. Papá estaba en casa, y planeábamos una pequeña fiesta más tarde. Todo parecía perfecto. Luego, sonó el timbre mientras entraba a la sala. Me paralicé. Allí, de pie, con aspecto más viejo pero aún reconocible, estaba mi madre. A su lado, había una niña pequeña, de unos 6 años, que sostenía un osito de peluche y miraba alrededor con los ojos muy abiertos. «Ave», dijo papá, con la voz tensa, «¿qué haces aquí?» Mamá respiró hondo. «Larry, lo siento mucho por todo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero», señaló a la niña pequeña, «esta es María, ella es tu hija». La habitación quedó en silencio. Sentí que no podía respirar. La cara de papá mostró una mezcla de sorpresa, enojo, incredulidad, y luego algo más. «¿Mi hija?», repitió. Mamá asintió. «Estaba embarazada cuando me fui. No lo sabía en ese entonces, te lo juro, Larry. He cometido muchos errores. No te pido que me perdones. Pero María, ella merece conocer a su padre». Observé cómo papá se agachaba para hablar con la niña. «Hola, María», dijo con suavidad. «Soy tu papá». María lo miró tímidamente y susurró. «Hola». Mientras papá hablaba con María, noté a Lauren parada en la puerta, luciendo muy pálida. Se dio la vuelta y se fue rápidamente. Quise seguirla, pero me sentí paralizada, incapaz de moverme. Las siguientes horas fueron un borrón, muchas conversaciones de adultos que no debía escuchar, voces elevadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazando mis rodillas contra el pecho, tratando de entender lo que estaba pasando. Más tarde esa noche, papá vino a hablar conmigo. «Julie», dijo, sentándose al borde de mi cama, «sé que esto es mucho para asimilar. Tu mamá ha cometido grandes errores, pero María, ella es inocente, ella es tu hermana. He decidido darle a tu mamá otra oportunidad, por el bien de María». Al día siguiente, miraba desde mi ventana mientras Lauren empacaba su coche. Ella levantó la vista y me vio observando, con lágrimas en los ojos. Me dio un adiós con la mano. Yo le respondí con la mano, sintiendo que una parte de mí se iba con ella. Mamá y María se mudaron ese mismo día. María tomó la habitación de huéspedes, y mamá volvió a su antiguo cuarto con papá. Se sentía extraño, como si estuviera tratando de borrar los últimos 6 años, como si nunca hubieran sucedido. Los años siguientes fueron complicados. Mamá estaba de regreso, pero no fue la feliz reunión familiar que había esperado. Cuando era más joven, había soñado con tener una relación cercana con mamá, pero nunca ocurrió. Ella se desvivía por María, dándole toda la atención y el amor, mientras que siempre había una distancia entre mamá y yo, una sensación de incomodidad que nunca se fue. María era solo una niña. Ella no pidió ser parte de esta complicada situación. Intenté no ser resentida, pero era difícil, especialmente cuando veía lo fácilmente que se integraba en la vida de mamá y papá de una manera que yo nunca parecía lograr. Para cuando cumplí 19 años, estaba más que lista para irme a la universidad. Elegí estudiar zoología porque los animales siempre fueron más fáciles de entender para mí que las personas. No juzgaban, no tenían emociones complicadas y no venían con historias familiares enredadas. Simplemente eran. Salir para la universidad fue una mezcla de emociones. Papá me abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy tan orgulloso de ti, Julie», dijo. «Vas a hacer cosas maravillosas». Mamá me dio una palmadita torpe en el hombro y dijo, «Buena suerte», pero su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. María, ahora de 14 años, puso los ojos en blanco y murmuró, «Finalmente, tengo mi propio cuarto». Hice de cuenta que no la escuché y me concentré en el cálido abrazo de papá. La universidad fue un alivio. Por primera vez, estaba alejada de la tensión en casa y del constante recordatorio de mi complicada situación familiar. Me sumergí en mis estudios, encontrando paz en el mundo de los animales y la naturaleza, pero aunque me iba bien en la escuela, luchaba socialmente. Años de sentirme como una extraña en mi propia familia habían dejado huella. Era callada, reservada y siempre tenía miedo de acercarme demasiado a la gente. ¿Y si se iban, como mamá lo hizo? ¿Y si me reemplazaban, como parecía haber hecho María? En cambio, encontré consuelo en el pequeño zoológico del campus donde era voluntaria en mi tiempo libre, cuidando de los animales. Mi favorito era una llama gruñona llamada Larry. No le caía bien la mayoría de las personas, pero parecía tolerarme. Los años de universidad pasaron volando y, antes de darme cuenta, me estaba graduando.
mientras estaba en mi toga y birrete, con el diploma en mano, miré a la multitud. Papá estaba allí, luciendo orgulloso. Mamá y María también estaban allí, aplaudiendo educadamente. «Felicidades, Julie», dijo mamá, aunque sonaba rígida. «Tu padre y yo hemos hablado, y pensamos que es hora de que encuentres tu propio lugar. Ya sabes, que eches a volar». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que desafiara a mamá, pero él solo desvió la mirada, con el rostro lleno de dolor. «Está bien», dije, tratando de mantener la voz firme. «Comenzaré a buscar de inmediato». Los días después de la graduación fueron tensos. Estaba de vuelta en mi hogar de la infancia, pero no se sentía en absoluto acogedor. Papá intentaba hacerme sentir cómoda, pero mamá y María dejaban claro que no querían que estuviera allí. «Julie, ¿has comenzado a buscar trabajo ya?», preguntaba mamá en el desayuno, tratando de sonar dulce. «Es importante empezar a buscar pronto». María añadía con una sonrisa burlona: «Sí, y quizás también podrías encontrar tu propio lugar. Aquí ya está algo apretado». Las noches eran las más difíciles. Aún necesitaba mi luz nocturna para dormir, lo cual María nunca dejaba que olvidara. Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, María irrumpió en mi habitación. «¿En serio?», se burló, señalando mi luz nocturna. «¿Tienes 23 años y aún necesitas eso? No me extraña que no tengas amigos». Sentí mi rostro arder de vergüenza. «Déjame en paz, María», murmuré, pero ella no había terminado. Al día siguiente en la cena, lo mencionó de nuevo, esta vez delante de todos. «Oigan, mamá, papá», dijo, pretendiendo estar preocupada, «¿no creen que Julie debería ver a un terapeuta? Es una adulta que tiene miedo de la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad?». Algo dentro de mí se rompió. Años de dolor y enojo estallaron. «¿Quieres saber por qué soy así, María?», dije, con la voz temblando. «Es porque cuando tenía 6 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Sabes lo que eso le hace a una niña?». La mesa quedó en silencio. Papá miraba su plato, con expresión de culpa y dolor. Los ojos de mamá se abrieron en shock y luego sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas. «¿Cómo te atreves?», gritó, con la voz elevándose. «¿Cómo puedes ser tan cruel y vengativa? He hecho todo lo posible por enmendar las cosas. ¿Y así me lo agradeces?». Mientras mamá seguía con su llanto y María sonreía triunfante, me di cuenta de que ya no podía vivir allí. Ese no era mi hogar. Y esas personas no eran realmente mi familia. A partir de ese día, me lancé a la búsqueda de trabajo con una nueva determinación. Finalmente, hubo un rayo de esperanza. Tenía una entrevista programada en un pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre. No era glamuroso, pero era un comienzo. Salí de la casa esa mañana sintiéndome cautelosamente optimista, pero cuando llegué, vi un aviso en la puerta. «Entrevistas canceladas debido a circunstancias imprevistas. Pedimos disculpas por los inconvenientes». Decepcionada, regresé a casa antes de lo planeado. Al desbloquear la puerta principal, escuché a mamá y María hablando en la sala. Estaba a punto de avisarles que había llegado cuando escuché mi nombre. «Si Julie no estuviera alrededor», decía María, «no sería justo que ella recibiera parte del dinero de papá. Ella realmente no es parte de esta familia». «Lo sé, querida», respondió mamá con calma, «pero necesitamos ser pacientes. Una vez que se mude, será más fácil convencer a tu padre de cambiar su testamento. Solo tenemos que seguir presionándola para que se vaya». Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. No solo querían que me fuera de la casa, querían que saliera de la familia por completo y también estaban detrás de mi herencia. Me senté en mi cama, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué debería hacer? ¿Debería decírselo a papá? Pero, ¿me creería a mí en lugar de a mamá y María? Él ya había perdonado a mamá por habernos dejado antes, y los quería a ambas. Tal vez se pondría de su lado. Tuve una oportunidad de suerte cuando encontré una oferta de trabajo para el zoológico de Oklahoma City. Buscaban un zoologista para ayudar con su programa de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo de alto perfil, pero era perfecto para mi formación. Apliqué de inmediato y, para mi sorpresa y alegría, me invitaron a una entrevista. El día de la entrevista, me planté nerviosa frente a la entrada principal del zoológico, respirando profundamente para calmarme. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. La doctora, Frank, la zoologista jefe, parecía impresionada con mi conocimiento y entusiasmo. «Tienes el trabajo, Julie», dijo con una cálida sonrisa. «Bienvenida al equipo».
Me sentí tan aliviada que casi lloro. Finalmente, las cosas estaban yendo bien. Trabajar en el zoológico era todo lo que había soñado. Pasaba mis días cuidando de animales heridos, educando a los visitantes sobre conservación y ayudando con proyectos de investigación. Por las noches, regresaba a mi pequeño apartamento, que podía costear con el dinero que había ahorrado. Para combatir la soledad, me uní a foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Así conocí a Scott. Era de la misma ciudad. Compartía mi pasión por los animales y tenía un gran sentido del humor que me hacía reír incluso en los días difíciles. Empezamos a charlar regularmente, compartiendo historias sobre nuestros días y discutiendo todo, desde los esfuerzos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Scott sugirió que intercambiáramos fotos. Nerviosa, le envié una foto reciente de mí en el zoológico. Él respondió con una foto de sí mismo. Sus ojos amables y su cálida sonrisa hicieron que mi corazón diera un salto. A pesar de disfrutar nuestras charlas, tenía miedo de encontrarnos en persona o de admitir mis sentimientos crecientes. ¿Y si me rechazaba cuando conociera a la verdadera yo? ¿Y si se iba, igual que mamá? Al mismo tiempo, empecé a hablar con Hannah, una chica de un foro de apoyo para personas con trauma infantil. Ella entendía mis miedos como nadie más lo había hecho. ¿Sabes qué me ayuda?, escribió Hannah. Yo escribo correos electrónicos a las personas con las que no puedo hablar en la vida real. Les cuento todo lo que estoy sintiendo y lo que desearía poder decirles, pero no los envío, solo los guardo como borradores. Es muy sanador. Siguiendo el consejo de Hannah, comencé a escribir correos electrónicos a papá. Desahogué mis sentimientos, como escuché la conversación de mamá y María, cómo sentía que ya no me notaba, y cómo me sentía como una extraña en mi propia familia. También escribí a Scott, permitiéndome ser vulnerable de una manera que no podía durante nuestras charlas. Scott, escribí, creo que me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí, tengo miedo de volver a ser lastimada. Estos correos se quedaron sin enviar, mis sentimientos guardados de manera segura en la carpeta de borradores. Papá solía llamar de vez en cuando, sonando preocupado y confundido. Julie, cariño, decía papá por teléfono, ¿por qué no vienes a cenar? Siempre encontraba excusas como, lo siento, papá, tengo un proyecto importante en el trabajo, o, no me siento bien esta semana, tal vez la próxima vez. Luego, una tarde de jueves mientras estaba en el centro comercial, escuché una voz familiar que llamaba mi nombre. Julie, ¿eres tú? Me di la vuelta y vi a Lauren, mi exmadrastra. Se veía más vieja, pero sus ojos amables seguían siendo los mismos. Nos abrazamos y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Noté a un niño pequeño de pie a su lado, mirándonos. Este es mi sobrino, Justin, dijo Lauren, despeinando suavemente el cabello del niño. Ahora me encargo de él. Su voz se volvió más suave mientras añadía. Mi hermana falleció el año pasado. Mientras tomábamos café, Lauren me contó sobre su vida después de separarse de papá. Había estado sola hasta que la muerte de su hermana la dejó con Justin. Empezamos a vernos regularmente, a veces solo nosotras, y a veces con Justin. Un día, Lauren me llamó y me pidió si podía cuidar a Justin por la tarde. Cuando Justin llegó a mi apartamento con su mochila, yo estaba ocupada preparando la cena en mi pequeña cocina. Lo escuchaba jugando en mi laptop en la sala. Le dije que podía jugar a los videojuegos si terminaba su tarea primero. Cuando salí de la cocina con 2 platos de espaguetis, encontré a Justin luciendo nervioso y pálido. Julie, dijo, con la voz temblorosa, hice algo mal. Tenía curiosidad, así que miré los correos en tu carpeta de borradores y los envié, todos. Lo siento mucho. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Mis correos privados, mis pensamientos y sentimientos personales, habían sido enviados a papá y Scott. Sentí que no podía respirar. Después de que Justin se fue, me acosté en la cama con la mente en ebullición. ¿Qué pensaría papá? ¿Y Scott, o no? Scott. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje. Era de Scott. Pero estaba demasiado asustada para abrirlo. ¿Y si estaba molesto conmigo? ¿Y si nunca quería volver a hablarme? Casi no dormí esa noche, dando vueltas en la cama, imaginando todos los peores escenarios. Unos días después, mi teléfono sonó. Era papá. Julie, dijo, con tono serio, necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en el café cerca de tu antigua preparatoria? Mi corazón latía rápido mientras me sentaba frente a papá en el pequeño café. Se veía cansado, con líneas en su rostro que no había notado antes.
Recibí tus correos, dijo en voz baja. Julie, no me di cuenta de que te sentías así, sobre tu madre, sobre María, sobre todo. No podía mirarlo, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo. Julie, mírame, dijo papá con dulzura pero con firmeza. Levanté la vista, sorprendida al ver lágrimas en sus ojos. Te quiero más que a nada, dijo papá. Lo siento mucho si te hice sentir que no eras importante, nunca quise hacerte sentir así. Hablamos durante horas, realmente hablamos, como no lo habíamos hecho en años. Discutimos sobre el regreso de mamá, María, y cómo me sentía apartada y olvidada. Papá escuchó atentamente, limpiando ocasionalmente una lágrima. Cuando finalmente se levantó, dijo, necesito algo de tiempo para procesar todo esto, pero, Julie, lo resolveremos juntos. Mientras lo veía irse, sentí una mezcla de alivio y ansiedad sobre lo que vendría. No tuve mucho tiempo para pensar porque mi teléfono sonó. Era Scott. Hola, dijo, con voz cálida pero nerviosa. Leí tu correo y siento lo mismo. He estado demasiado asustado para decirlo, pero realmente me gustas. ¿Quieres que nos veamos para tomar un café? Mi corazón se llenó de alegría. Sí, respondí, sorprendida de lo firme que estaba mi voz. Me encantaría. Al día siguiente, me encontré con Scar en una cafetería acogedora. Se veía aún mejor en persona, con una sonrisa amable que me hizo sentir cómoda. Hablamos durante horas sobre nuestros miedos, sueños y experiencias pasadas. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente comprendida. Cuando las hojas de otoño comenzaron a caer, mi teléfono sonó una mañana fresca. Era papá. Julie, dijo con calidez pero con seriedad. Me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés aquí. Algo en el tono de papá me hizo aceptar la invitación. El día de Acción de Gracias. Me paré nerviosa en la puerta de mi casa de la infancia. Scott se ofreció a acompañarme para darme apoyo, pero sentía que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Mamá abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Julie, es un gusto verte. María, tumbada en el sofá, apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, viniste. Papá salió de la cocina y me dio un abrazo cálido. Me alegra que estés aquí, cariño, susurró. Mientras nos sentábamos a cenar, el ambiente estaba tenso. Mamá y María intercambiaban sonrisas forzadas, mientras que papá parecía inusualmente tranquilo. Justo cuando mamá comenzó a servir el estofado de Oklahoma, papá aclaró su garganta. Antes de empezar, dijo, mientras sacaba una carpeta manila gruesa de al lado de su silla, hay algo de lo que necesitamos hablar. Empezó a colocar documentos sobre la mesa. María, dijo papá, he sospechado que algo no estaba bien, así que hice algunas indagaciones. Levantó un estado de cuenta bancaria. Encontré retiros regulares de nuestras cuentas que yo no hice, cantidades bastante grandes. El rostro de mamá se puso pálido, y María de repente se interesó mucho en su plato. Papá continuó, sacando otro documento. También contraté a un investigador privado, Amy. Me dio fotos de ti encontrándote con un hombre en el hotel de Oklahoma City. Mamá dio un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. Larry, puedo explicar. Pero papá no había terminado. Sacó un último documento, con la mano un poco temblorosa. Hice una prueba de ADN, dijo en voz baja. María no es mi hija biológica. La habitación quedó en silencio. El teléfono de María se le cayó de las manos y cayó al suelo. Mamá parecía a punto de desmayarse. Ya he hablado con mi abogado, continuó papá, su voz firme a pesar de sus ojos emocionales. Amy, voy a solicitar el divorcio, y necesito que tú y María dejen la casa. Mamá encontró su voz, su sorpresa convirtiéndose en ira. No puedes hacer esto, te llevaré hasta el último centavo que tengas. El rostro de papá se volvió severo. En realidad, Amy, no lo harás. Si intentas reclamar alguna propiedad, contraatacaré y exigiré el reembolso de todo el dinero que has tomado, además de lo que he gastado. Mi abogado me dice que tengo un caso sólido, agregó papá. Las lágrimas de mamá fluían al darse cuenta de cuán grave era la situación. María se quedó en silencio, atónita, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. En los días siguientes a la mudanza de mamá y María, papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Empezamos a tener cenas semanales y largas charlas, e incluso planeamos un viaje en carretera padre e hija. Un día, mientras tomábamos café,